escuchar el consejo de la palabra a través de las pantallas. Que Dios les bendiga. Y yo sé que el Señor tiene siempre todo en control, hermanos, y que Dios es el que nos trae a su casa, amén. Dios es el que pone el querer y el hacer, amén, en nuestros corazones por su buena voluntad, amén. Así que si Dios a usted le ha traído hoy, es que Dios tiene planes de bendecir su alma, amén. Gloria a Dios. Así que vamos, hermanos, a estar meditando en la palabra, en la carta del apóstol Pablo, donde estuvimos mirando la semana pasada. Quienes estuvieron el domingo pasado allá en Xinjiang, y estuvimos compartiendo el inicio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Tesalónica. Amén. ¿Sí recuerdan los que estuvieron allá? Amén. Bueno, en aquella ocasión tuve la oportunidad de poder mostrar pantalla y estuvimos viendo el mapa de donde está ubicado cada una de estas ciudades. Y solo para traer una pequeña conclusión de lo de la semana pasada y así poder arrancar en esta ocasión en donde vamos a estar meditando, hermanos. En la semana pasada estuve compartiendo en el capítulo 1, donde el apóstol Pablo, hermanos, llegó a la iglesia, o no a la iglesia, a la ciudad de Tesalónica, y donde empieza a predicar el evangelio. ¿Cuántos se acuerdan cuánto tiempo estuvo predicando Pablo ahí? ¿Nadie se acuerda? 3 semanas. 3 semanas solamente. Mis hermanos, en 3 semanas se convirtieron personas a Cristo. Y Pablo tuvo que salir de ese lugar porque los judíos que habitaban ahí en esa ciudad se levantaron, hermanos, en contra de Pablo. Aquellos judíos que no creían, aquellos judíos que en lugar, ¿verdad?, de aceptar a Cristo como su Mesías, lo rechazaron. Y entonces estos judíos se levantaron, hermanos, para en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo. Y Pablo tiene que salir de la ciudad. Lo sacan, dice que de noche lo sacaron de la ciudad y lo llevaron a otra ciudad. Y fueron a Berea, que era la siguiente ciudad. Cuando vimos el mapa, vimos, ¿verdad?, que está Tesalónica, luego sigue Berea, luego sigue Atenas, luego sigue Corinto, y antes de Tesalónica está Filipos, la ciudad de Filipos. Pablo venía con sus compañeros de ministerio de la ciudad de Filipos a la ciudad de Tesalónica. ¿Saben qué es lo que acababa de pasar con ellos en la ciudad de Filipos? Los habían puesto en la cárcel y los habían castigado, le habían dado latigazos, golpes. Así que la espalda de Pablo, hermano, imagínese a una persona que la castigan a golpes en la espalda. ¿Cómo estaría la espalda del apóstol Pablo? Así es como iba. Dice que allá los habían puesto en el cepo y le habían puesto grilletes, o no sé si así se diga, en los pies. Y ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Bueno, Dios los saca de ahí. Y dice que las puertas de la prisión se abrieron. Y ellos salen. Y Pablo llega a Tesalónica, hermano. Pablo no iba, ay, pues ni modo, ya no voy a poder seguir porque esto es una oposición muy dura. Aquí no se puede predicar el evangelio. Ya me golpearon, ya me metieron a la cárcel, yo ya no puedo hacerlo porque me van a volver a meter a la cárcel. Sería el pensamiento más lógico que a cualquiera de nosotros nos pasaría, ¿cierto? Sí. Yo no voy a tener cuidado. Es más, si voy a predicar el evangelio, tengo que andar haciéndolo a escondida. Si no, me van a meter otra vez a la cárcel. Y ya no quiero que me vuelvan a golpear la espalda. Mas, sin embargo, hermanos, cuando nosotros vemos en el capítulo 2 de Tesalónica, que es donde ahorita vamos a, perdón, de la carta a los tesalonicenses, es donde ahorita vamos a estar. El capítulo 1 ya nosotros estuvimos meditando en ese capítulo, y ahorita quiero ir al capítulo 2. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Primera de Tesalonicenses, y vamos a estar meditando del capítulo 2 en adelante. No quiero detenerme mucho en el capítulo 2, pero tampoco quisiera saltearlo, porque es importante.
Quisiera leer los primeros versículos y ya enseguida nos detenemos. Dice así la palabra del Señor. Así como están sentados, vamos a ir leyendo poco a poco. Y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido, ¿a qué se refiere cuando habiendo antes padecido? Al castigo que había recibido. Y sido ultrajados. ¿En dónde? En Filipos. En Filipos, como ustedes ya saben, como sabéis. ¿Qué tuvieron ellos? De nuevo, en nuestro Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí nada más nos vamos a detener. Saben que la ciudad, hermanos, de Tesalónica era una ciudad donde habitaban de diferentes culturas. Había gente de todas partes. Yo me imagino que era una ciudad similar a Nueva York, o una ciudad similar a Los Ángeles, o una ciudad similar a Florida, Miami. ¿De qué diferentes partes del mundo hay en estas ciudades? Hermanos, hay de todo. Gente del Oriente, gente de Asia, gente de América, gente de todas partes, gente de Europa, gente de todas partes. Tesalónica era una ciudad bien similar. Dice que había gente de todas partes del mundo de aquel entonces, del mundo que existía en aquel entonces. Y mucha gente iba ahí porque era una ciudad con puerto, no sé cómo se diga, una ciudad que estaba ubicada cerca de puerto. Y también en esa ciudad atravesaba una carretera muy conocida, una vía muy famosa que llevaba de ciudad en ciudad. Es como ahora decir, el Freeway 75 que nos lleva desde tal lugar. ¿Quiénes saben de dónde va el Freeway 75? ¿Quién sabe? Que lleva desde un lugar, desde una ciudad y atraviesa, algunos freeways atraviesan casi toda la nación. Esta ciudad atravesaba esa vía muy conocida, muy famosa. Por lo tanto, como en esta ciudad era un lugar donde había de diferentes culturas, se dice que también en esta ciudad, hermanos, había templos de diferentes tipos. Estamos hablando de Tesalónica. La adoración, fíjense bien, había ahí la adoración a los dioses del panteón olímpico, especialmente a Apolos, a Atenas y a Hércules. También habitaban ahí o existían ahí también las misteriosas religiones nativas de Grecia que celebraban a Dionisio y al culto al sexo y al vino. Las tradiciones intelectuales y filosóficas griegas también estaban representadas en esa ciudad. Había santuarios para los dioses egipcios, como por ejemplo la diosa Isis, Serapis y Anubis. Eran dioses egipcios. Y también había templos de esos ahí. Hermanos, era una ciudad tan religiosa, así como en Atenas. ¿Se acuerdan cuando después Pablo llega a Atenas? En este mismo viaje sucede que cuando sale huyendo de Tesalónica, se va para Berea y después de Berea va para Atenas. Y ahí es donde surge esta historia muy conocida también, donde hay muchos dioses y dicen que son idólatras, tanto que en Atenas tenían un templo que era ¿qué? ¿Al dios qué? No conocido. Al dios no conocido. Así era de abundante la idolatría en estos lugares. Tener un templo, un lugar que digan, bueno, es que ¿a quién más adoramos? ¿Qué otro Dios nos inventamos? Bueno, pero ya no tenemos más. Pues pongamos otro para un Dios que no conocemos. Entonces Pablo dijo, a ese que ustedes no conocen, al que yo les vengo a predicar. Hermanos, en Tesalónica sucedía también esta situación, que había templos y cultos para diferentes tipos de deidades. Dice que también estaban presentes los cultos del Estado romano, que reificaban a los héroes políticos de Roma. También estaba el pueblo judío y los gentiles. Es decir, que ahora había llegado Pablo con un nuevo mensaje. Cada una de todas estas religiones, hermanos, querían ganar adeptos a su creencia.
Por lo tanto, cuando Pablo llega con un nuevo mensaje, los judíos se levantan. Y entonces empiezan, cuando después de que Pablo lo sacan de la ciudad, ahora los judíos empiezan a enseñar a los que ya se habían convertido, hermanos, para desacreditar al apóstol Pablo. El detalle es de que si se desacreditaba al apóstol Pablo, también sería desacreditado el evangelio que llevaba Pablo. Amén. Por lo tanto, Pablo, en este capítulo que estamos ahorita leyendo, Pablo manda esta carta, hermanos. Ya la historia de que Pablo estaba triste, preocupado por los hermanos, ya que los hermanos de esta congregación, ¿qué tan nuevos eran? 3 semanas. Pablo duró en la ciudad 3 semanas. 3 semanas. Para aquellos que se acaban de convertir, para aquellos que acaban de rendir su vida a Cristo, quizás dirán, no, el evangelio es muy difícil, mejor hasta aquí le dejamos, porque esto acarrea más problemas que bendiciones. Esto es tan difícil que es más problemas que victorias. Y algunos quizás se puedan desanimar. Más sin embargo, Pablo a los hermanos nuevecitos, convertidos de 3 semanas. Claro, para el momento en que Pablo envía ya esta carta, hermanos, ya habían pasado más meses. Pero eran nuevecitos, eran creyentes nuevos en el evangelio. Y cuando ustedes se recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo de que ellos estaban firmes en ¿qué? ¿Se acuerdan que vimos 3 características? Las características del creyente que Pablo empieza a exaltar en la vida de estos creyentes. ¿Cuáles eran? La fe, la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. En el primer capítulo. Y los elogia porque dice que abundaba estas características en ellos. Siendo tan nuevecitos, hermanos, estas características ya abundaban en estos creyentes. Así que Pablo estaba muy feliz cuando le trajeron la noticia a él de que los hermanos en Tesalónica abundaban en fe, en amor, en esperanza. Entonces ahora empieza a escribirles una carta. En el capítulo 2 dice que Pablo empieza a refutar todas aquellas mentiras que los judíos allá en Tesalónica están hablando acerca de él. Y fíjense que hay un comentarista del Nuevo Testamento, se llama William Martley. Este personaje empieza a anotar o a describir las diferentes mentiras. Basado a lo que Pablo empieza a refutar, encontramos las diferentes mentiras que quizás ellos estaban hablando allá en la ciudad de Tesalónica acerca de Pablo. Así que entonces, Pablo está enseñando a esta joven iglesia que la obra que está surgiendo en la vida de ellos, hermanos, Pablo está diciendo esto, lo que ahorita leímos, cuando dice que no fue vana la visita de ellos ahí en esa ciudad, les está diciendo que la obra de Dios en la vida de ellos es súper poderosa y es de Dios. Porque cuando ellos llegaron a ese lugar, ellos venían bien lastimados, ellos venían de un sufrimiento muy fuerte que acababan de pasar, mas sin embargo dice que ¿quién les dio de nuevo para predicarles? Dios. En los primeros versículos que ahorita leímos, dice que tuvieron de nuevo en Cristo, en Dios. Él fue el que les dio. ¿Qué cosa es de nuevo? ¿Qué cosa significa esa palabra? Yo me puse a buscar el significado de la palabra. Dice que de nuevo es empleo de energía. Empleo, o sea, poner energía, valor, ánimo, vigor para lograr algo en especial, venciendo dificultades. Eso es de nuevo. Así que Pablo dice aquí, le está diciendo a esta iglesia que si ellos se dan cuenta, que ellos deben de pensar que si algo está pasando en sus vidas cuando recibieron a Cristo, es porque es el poder de Dios. Porque ese denuedo que ellos recibieron no venía ni fluía de parte de Él mismo, sino que venía de parte de Dios.
y que ellos se pusieran a pensar en eso. Y entonces ahora empieza más adelante él a defender, no por su persona, pero sí para refutar las mentiras que se están hablando. Porque como dijimos hace un momento, si Pablo era desacreditado, también lo sería el evangelio que Pablo estaba predicando. Entonces este comentarista dice que él vio los siguientes cargos que están en contra de Pablo, según las personas que lo estaban desacreditando. Dice, Pablo tiene antecedentes penales y por lo tanto no es confiable. ¿Por qué ellos estaban diciendo eso? Pero porque venía de un lugar donde había estado preso. Entonces, ¿qué dice en el capítulo 2, verso 2? ¿Qué dice? Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿no sabéis que sois nuevos? Tuvimos de nuevo de parte de Dios. Es decir, no. Esto no es porque yo tenga cargos penales, porque cometí delitos, porque hice cosas malas, sino es por causa del evangelio, es por la oposición que está habiendo para que los gentiles se conviertan. Y luego usted va a encontrar eso en la parte más abajo del capítulo 2, que dice que los judíos se oponían que los gentiles conocieran el evangelio, que no vinieran a conocer, que no fueran salvos. Entonces esa era la oposición que estaba habiendo. Dice, Pablo dice, está delirando, está hablando locuras, está hablando cosas erróneas, pero en el verso 3 nos va a desmentir esto Pablo. Habla también de que el ministerio de Pablo está basado en motivos impuros, o que también Pablo deliberadamente engaña a otros. Entonces, ¿qué dice el verso 3? Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Más adelante, en el otro versículo, dice entonces, Pablo predica para agradar a otros y no a Dios. ¿Qué dice el verso 4? Fuimos aprobados por Dios. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces, Pablo sigue defendiendo el evangelio de Cristo a través de su persona. Más abajo dice, Pablo está en el ministerio como mercenario para sacar lo que pueda materialmente, o sea, por ganancias deshonestas, en otras palabras. Y Pablo solo quiere gloria personal. Leemos más abajo y dice, el 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos haceros carga como apóstoles de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo empieza a poner en claro que este evangelio viene de Dios y que es poder de Dios y que es Dios el que respalda este evangelio. Amén. Entonces, si seguimos más adelante, ahora sí yo quiero pasar al capítulo 3. Si usted más después con calma, usted sigue leyendo el capítulo 2 y termina de leer el capítulo 2, mis hermanos, usted encuentra que toda esta oposición venía más que nada de los judíos, que no querían que los gentiles alcanzaran esta gracia o esta salvación, que no conocieran el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos era como que le estaban quitando, para ellos querían que las personas primero se convirtieran al judaísmo. Si querían aceptar esto estaba bien, pero que primero se convirtieran al judaísmo, que ellos practicaran todas las leyes del judaísmo. Entonces, si seguimos ahora adelante y nos pasamos ahora al capítulo 3, dice, algunos creen que el único tipo de aflicción que el cristiano debería de experimentar es la persecución. Es decir, que a veces pensamos que cuando leemos nosotros
el ser perseguidos tiene que ver con ser perseguidos por predicar el evangelio. Una persecución, eso significa aflicción. Eso significa estar sufriendo por la fe. Pero fíjense lo que encontré en unas palabras, el significado de unas palabras en el griego, acerca del significado de la palabra aflicción o sufrimiento. Dice así, dos palabras griegas con este significado. Y esto nos va a ayudar a entender realmente el sufrimiento del cristiano. ¿Tiene que ver solamente con la persecución? ¿O cuál es el sufrimiento del cristiano? La primera palabra dice que es la palabra thelipsis, que significa o que era usada para cosas como dolor físico, problemas emocionales y sufrimiento bajo la tentación. La otra palabra es pasco, también es palabra griega, y era usada para cosas como sufrimientos físicos sin relación con la persecución, sufrimientos bajo tentación o dificultades en un sentido general. Es decir, que una de la otra se hace diferente, o la diferencia entre una y la otra es que una tenía que ver con problemas emocionales. Así que el sufrimiento del creyente, hermano, no solamente hablamos de persecución por predicar el evangelio, como en el caso de Pablo, que lo metieron a la cárcel y estuvo sufriendo porque él estaba predicando el evangelio, ¿cierto? El sufrimiento del creyente, porque Pablo en el capítulo 3, hermanos, les está enseñando a los creyentes de Tesalónica que ellos deben de saber y estar conscientes que como creyentes van a tener sufrimiento y aflicción. Y a veces nos preguntamos, bueno, si estamos en Dios, ¿por qué tenemos sufrimiento? ¿Por qué tenemos que padecer? El creyente, hermano, padece de diferentes formas. Hace poco estábamos comentando del sufrimiento de algunos hermanos y que tenemos que orar por ellos. ¿Qué pasa cuando a veces llega la enfermedad? Enfermedades, diagnósticos que son incurables, diagnósticos que solamente las personas están esperando la muerte. ¿Verdad que es sufrimiento? No solo es sufrimiento para las personas que lo están padeciendo, pero para las personas que están alrededor de ellos también es sufrimiento. Es sufrimiento de diferente forma, así como el significado de estas palabras. Dice que el significado de estas palabras de sufrimiento puede ser dolor físico, como también puede ser emocional, como también puede ser problemas en general, cualquier sufrimiento en el término general. Sufrimiento por presentar las luchas, pruebas, tentaciones. De eso es el significado de estas palabras. Y eso es lo que el creyente, hermanos, pasa en este tiempo. En aquel tiempo estaban pasando este tipo de problemas. Era una lucha donde querían apartarlos de la fe. Pero en este tiempo, hermanos, también está esa lucha, que el enemigo va a buscar de todas las formas posibles para que tú y yo nos apartemos de la fe. Y esa es una lucha. Y algunas veces esas luchas, hermanos, van a acarrear sufrimiento, van a traer dolor, van a traer aflicción. ¿Para qué sirve eso? ¿Por qué entonces Dios permite eso? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Por qué entonces Dios permite eso? Dice que algunos creen que la aflicción significa que Dios está enojado con el creyente. Por lo tanto, pues lo va a dejar que esté sufriendo. ¿Usted creería eso? No, tampoco. Esa no es la razón tampoco. Entonces a veces pensamos que, bueno, seguro le está pasando eso porque algo ha de haber hecho, o Dios le está castigando, o es un juicio de parte de Dios. Mas, sin embargo, pensemos cuál es el símbolo del creyente. ¿Cuál es el símbolo del cristiano? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. ¿Cuándo la debe de tomar? Diariamente. Cada día.
Tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es entonces el símbolo del cristiano? La cruz. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo nos enseñó eso. El Señor Jesucristo no prometió que no íbamos a tener aflicción, que no íbamos a tener sufrimientos, que no íbamos a padecer. No necesariamente estamos hablando de la persecución, sino estamos hablando de la aflicción, del sufrimiento del creyente. Tú y yo, hermano, tenemos que estar preparados, conscientes de que como creyente vamos a enfrentar esas cosas. El problema es cuando no estamos preparados en eso. Se acaba de convertir la persona en Cristo, a Cristo, viene a Cristo, se convierte, incluso se puede bautizar y empieza a caminar una vida en Cristo, y cuando empiezan los problemas, ¿qué sucede? Pensé que ahora sí todo iba a salir bien. O a mí me predicaron que estar en Cristo se acaban los problemas. Pero no es así. El Evangelio no enseña eso. Jesucristo no enseñó eso. Jesucristo dijo que cada uno íbamos a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué cosa es lo que íbamos a negarnos de nosotros mismos? Esta mañana, hermanos, tuvimos un mensaje muy bueno. El que no fue de verdad se lo perdió. Pero el mensaje de hoy estaba tan nutrido. Mi hermano, estaba nutrido. Usted ha comido un platillo que es bien nutrido. Y dice, wow, hoy sí comí. Comida buena, comida que llevaba nutrientes fuertes, que me edifican, que me levantan, que me fortalecen, que me animan. ¿Cuál fue el tema de esta mañana? ¿Cuál fue el tema de esta mañana? El peligro de la mundanalidad. Y sabe que ese mensaje, cuando venimos leyendo esto de ahorita, al terminar el capítulo 3, nos lleva al mensaje de esta mañana. Y cuando yo lo estaba escuchando, digo, wow, yo ya no tengo que preparar más nada, ahí está, ya listo. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho tomar notas, ¿verdad? Ahí está mi libreta, con el tema de la mañana. Y dije, ay, creo que me llevo mejor esta libreta y me olvido de esto. Hermanos, el mensaje de hoy era un mensaje que nos debe de motivar, un mensaje que nos debe de instar a dejar las cosas que nos van a apartar de Dios. Es como que si nos dieron una clave, una fórmula, una receta para que no te apartes de Dios. El peligro de la mundanalidad. Y fue tan bien trazado que nos llevó de punto en punto, lectura en lectura, para que no hubiera duda, para que pudiéramos entender lo que la palabra nos enseña. Pablo quería enseñarle esto a ellos, que deberían, que el sufrimiento, que la aflicción que estaban pasando ellos como nuevos creyentes, que no se sorprendieran. Y les dice, ustedes ya saben que nosotros hemos estado sufriendo a causa de toda esta oposición. Y luego dice, saben que yo quiero ir a visitarlos, porque esta es una carta que le está mandando. Y le dice que está él ansioso. Hermanos, Pablo está desesperado por ir a verlos. Primero él estaba preocupado y dice que él rogaba y clamaba a Dios por la situación de ellos, porque él tuvo que salir y ya no pudo seguir enseñándoles. Estaba preocupado, pero cuando Timoteo trae la noticia de que ellos estaban fervientes, estaban en fe, en amor, en esperanza, él se gozó, hermano. Dice que se llenó. Hay un verso aquí en el capítulo 2 donde dice que ahora él estaba viviendo ahora, así como que había vuelto a la vida. Esa noticia lo había fortalecido tanto, saber que los creyentes que apenas habían recibido a Cristo estaban siendo afirmados y fortalecidos por el Espíritu de Dios, por la obra de Dios en ellos. El Señor quiere hacer esa obra en nosotros hoy también, hermano. Que seamos fortalecidos, que crezcamos. Pablo en el capítulo 2, capítulo 3 le dice que Él quiere que ellos crezcan. Que crezcan en fe, que crezcan en amor. Un versículo del capítulo 2, me parece que fue en el capítulo 2, habla de que ellos deben de ser
fortalecidos, que deben de crecer en fe y en amor. Hay un canto que dice, porque fe sin amor y amor sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí Pablo les está diciendo a los hermanos que es necesario que crezcan en fe y que crezcan en amor, para unos para con otros. Pablo entonces, hermanos, nos lleva más abajo, estamos en el capítulo 3. Dice, algunos creen, que los cristianos no deberían sufrir aflicciones y que Dios solo quiere enseñarnos a través de su palabra. Es decir, que algunos enseñan o creen que no debería de haber sufrimiento, que Dios no nos debe de enseñar a través del sufrimiento, sino que Dios nos enseña a través de la palabra. Y es verdad, Dios nos enseña a través de la palabra. Pero, ¿sabe que en la palabra encontramos que es necesario ser enseñados a través del sufrimiento? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2, hermano. Hebreos capítulo 2, vamos al verso 9, hermanos. Dice así, el verso 9 y 10 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué iba a pasar? Perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Perfeccionarse a través de las aflicciones. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Y si Dios trazó esto, decidió esto en su propio Hijo, su único Hijo, que fuese perfeccionado a través de las aflicciones. ¿Por qué? Porque Él iba a llevar, dice, a muchos hijos a la gloria. Si a nuestro Señor Jesucristo le fue necesario, dice que a Dios, el verso 10 dice que convenía, oiga bien, era conveniente que esto pasara con el Señor Jesucristo, que fuese perfeccionado por las aflicciones. ¿Cuánto más a nosotros? Es decir, entonces, hermano, que Pablo está enseñando a la iglesia que esto es parte del trazo que Dios ya tenía para el creyente, porque esta es la forma en que nosotros somos formados. Esta es la forma en que tú y yo, hermanos, conocemos y aprendemos del carácter de Dios. Es la forma en que podemos ver la gloria de Dios. Si yo te hiciera una pregunta y dijera, bueno, ¿tú has experimentado que Dios es tu sanador? ¿Qué contestarías? Amén. Pues si tú has experimentado eso, es porque en algún momento tú estuviste en la aflicción de la enfermedad. Amén. Y si nosotros experimentamos eso, entonces dice que Dios, ¿qué le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando dice que le rogó más de una vez que le quitara su aguijón? ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque en la debilidad, en tu dolor, en tu aflicción, en tu sufrimiento, se va a perfeccionar mi gloria. Amén. ¿Estás sufriendo? ¿Estás padeciendo? Acuérdense que sufrimiento no es persecución solamente por predicar el evangelio. ¿Qué es lo que dijimos? Es todo tipo de aflicción que viene al creyente, sea emocional
estoy pasando emoción. ¿Usted alguna vez ha pasado sufrimiento emocional? Yo creo que todos, hermanos. Yo creo que todos. Yo he pasado no sé cuántas veces temporadas de sufrimiento emocional. Hermano, eso quiebra al creyente. Quiebra al creyente. Y el enemigo usa esos momentos para que tú y yo nos apartemos de Cristo. El apóstol Pablo está advirtiendo a estos hermanos recién convertidos y les advierte que tengan cuidado, que el sufrimiento, que la aflicción es parte del plan de Dios para que ellos vean su gloria. Dios quiere mostrarnos la gloria en nuestras vidas, y si viene el sufrimiento, la aflicción, la desesperación y cualquier situación que estás pasando, el Señor dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad voy a perfeccionar mi gloria. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque hasta entonces nosotros nos damos cuenta. Cuando ya no hay salida, cuando ya no vemos más solución, cuando pensamos que se cerraron las puertas, cuando pensamos que ya no más podemos. Entonces el Señor viene y lo hace. Y esa es la forma maravillosa que a Dios le gusta orar. ¿Y quién le puede preguntar a Dios: pero por qué lo haces de esa manera? Dice que si acaso el barro le va a decir al alfarero: ¿por qué me estás haciendo de esta forma? ¿Verdad que no? Nosotros no podemos decirle a Dios: ¿por qué estás tratando de esta forma conmigo? Pero es maravilloso cuando a través de eso, hermano, nos rendimos a Él y decimos: está bien, aquí estoy. Súbeme a la rueda, como en una ocasión compartí con ustedes, hablando de Jeremías, hablando de esa escena. ¿Se acuerdan? Súbeme a la rueda, está bien, Señor, no me bajes. Porque cuando estamos atravesando el sufrimiento, lo primero que decimos: Señor, termina con esto. Señor, dame una solución. Señor, sácame de este problema. Señor, ya no quiero más, ya no aguanto más. Y el Señor, en su misericordia, hermanos, dice: está bien, te voy a quitar. Y nos quita el problema. Pero todavía no aprendimos lo que Él quería enseñarnos ahí. ¿Y saben qué va a pasar después? Te sube otra vez a la rueda. Sí, ok, seguimos ahora con el trabajo porque todavía no he terminado contigo. Y empezamos de nuevo. ¿No sería mejor que de una vez termine el Señor a la primera y no que nos vuelva a sub y vaca lo mismo y que siga tratando con la misma área de nuestra vida? A veces el Señor está quebrando el orgullo, pero en lugar de rendirnos y quebrarnos, y sí, Señor, transfórmame, empieza a doler tanto. Hermano, cuando Dios quiebra el orgullo, duele como no tienes idea. Que le quiebren el orgullo a uno es humillante para el hombre. ¿Cómo? Van a decir que me dejé, que soy cobarde, que soy ignorante, que soy aquello. Y eso duele. Van a decir que mira el hermanito ahora cómo anda. Antes era así, pero mira ahora cómo anda. No, yo no puedo permitir eso. Yo no puedo permitir que no digan que mi apellido fue humillado. Y ahí viene el yo. El yo. Y esa es una de las cosas que Dios a veces quiere quebrar, hermano. Y para que Él quiebre eso, nos atraviesa a través de lo que queríamos: la aflicción. Gloria a Dios. Porque el Señor, hermanos, a veces nos quiere dar algo mejor que lo más fácil que nosotros queremos agarrar. Con este, así. Pero el Señor dice: no, yo te quiero dar algo mejor. Yo te quiero formar para algo más grande. Hay una parte de las Escrituras, hermanos, que habla de que hay vasijas para todo tipo, incluso para aquellas de uso que no tan honroso, dice. El Señor quiere formarnos en vasijas para su gloria. Gloria a Dios. Y para ello, hermanos, Él va a tener que colocarnos ahí, en la rueda, donde nos empieza a tallar. Y cuando empiezas a sentir que te está tallando el Señor, hermana, este es el consejo: no le digas que te baje de la rueda. Dile: Señor, ayúdame a aprender lo que me estás enseñando aquí. Ayúdame a que yo me esconda en tu gracia y que tu gracia sea vasta y suficiente para mí. Cuando tú y yo realizamos que la única razón de ser es Él para nuestras vidas, podemos pasar entonces
toda dificultad, abrazados de Él. Cuando descubrimos y realizamos y entendemos y aceptamos que la razón de vivir es una nada más. ¿Cuál es la razón de vivir? Cristo. Fuimos creados por Él Y para Él. y para Él. Y cuando abrazamos esta verdad, mi hermano, y viene el sufrimiento, coloca tu fe y todo tu ser en esto. Céntrate en esto. Yo fui creado por Él y para Él. Por lo tanto, el sufrimiento, la aflicción, la dificultad, el dolor y todo lo que venga es más pequeño que Él. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a poder pasar eso. Y vamos a crecer y vamos a ver su gloria en medio del sufrimiento y la aflicción. Y Pablo les estaba diciendo eso a estos hermanos. Que no les agarrara desapercibidos el sufrimiento. Porque ellos ya sabían y ya lo habían visto en su propia persona. Y habían visto que aunque había padecido, su visita en esa ciudad no fue en vano. Eso es lo que les dijo Pablo. Ustedes ya vieron que la visita de nosotros en ese lugar no fue en vano, porque ustedes ahora han conocido la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Y Dios quiere manifestar su gloria en nuestras vidas, a pesar del sufrimiento. Así que, hermano, sea lo que sea, que pases o que venga a tu vida, no te sueltes de Cristo. Bástate mi gracia, porque ahí tú vas a ver mi poder, dice el Señor Jesucristo. Es lo que nos dice en su palabra. Amén. Así que la tribulación, hermanos, nunca debe sorprender al cristiano. Dice en las escrituras, hermanos, encontramos acerca de la parábola del sembrador, cuando habla de que una semilla cayó en pedregal, otra en el camino, otra en buena tierra, y el Señor Jesucristo explica cuál es la explicación de esto. Y solo voy a leer esta parte, hermano. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Dice, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, o sea, el mundo y sus corrientes y todos sus deseos, dice que es causa que la palabra sea infructuosa, que no traiga frutos. No hay frutos en este creyente. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, cuando venimos a Cristo, busquemos que nuestra vida en Cristo traiga frutos. Fíjense que la parábola dice que algunos traen frutos al 100, pero otros al 50 y otros al 30. El Señor no está diciendo que debe de ser cada uno al 100, pero que todos producen frutos. Así que no seamos nosotros, mis hermanos, de aquellos que la palabra cayó en pedregal, que cuando vino la aflicción, dice que tropezaron y se apartaron. Sino que en nuestra vida, hermano, busquemos al Señor para que la palabra caiga en tierra buena en nuestras vidas, para que podamos producir, sea al 100, sea al 50, sea al 30. Por amor. Amén. Y vamos a terminar entonces, hermano. Para compensar, esta porción es la última con la que vamos a terminar. Para compensar lo que hace falta, Pablo decía en sus últimos versículos del capítulo 3. Mire lo que dice, vamos a leer del verso 11 al 13, que son los últimos 3 versículos. Y ahí vamos a estar terminando. Dice el verso 11:
Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Es decir, que Pablo está pidiendo que le sea posible que Él vaya y los vuelva a visitar a los hermanos en Tesalónica. Y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles. ¿En qué? En santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Saben que en este último versículo, hermanos, hay algo bien esencial que Pablo le está diciendo a los hermanos y que hoy nos lo está diciendo a nosotros? Dice que es necesario que ellos puedan crecer, y el verso 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en una característica, en la santidad. Ahora Pablo quiere ir otra vez a Tesalónica. ¿Saben por qué? Porque a Pablo le parece muy apremiante, muy necesario, muy esencial que el creyente crezca con esta parte del carácter. Que el carácter de Dios se refleje en el carácter del creyente. ¿Cuál es esa característica? La santidad. Y la santidad significa apartado del mundo para Dios. La persona genuinamente santa es separada, lejos del dominio del pecado, lejos del dominio del yo y lejos del dominio del mundo. ¿De cuánto va a estar apartado? Lejos del dominio del pecado, lejos del dominio del yo y lejos del dominio del mundo. ¿Y qué nos enseñaron en esta mañana? El peligro de la mundanalidad. Y ahí se nos dijo que en la carta a Tito, se nos habló de lo que dice Tito. ¿Qué dice Tito? Que nosotros debemos de vivir sabia, santa y piadosamente. Justa, sabia y piadosamente. Luego fuimos también a Santiago, que dice que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. ¿Se da cuenta de eso? Hermano, la palabra tiene tanta esencia. La palabra es verdad, la palabra es luz, la palabra es vida, que si nosotros la abrazamos, va a traer vida eterna a nuestras almas. La palabra es vida, hermanos. Por eso también dice, cuando nos reunimos, dice que el Señor envía bendición y vida eterna, porque su palabra es vida. Y nos alimenta, y nos nutre, y nos enseña, y nos guía, y nos exhorta también. Amén. Así que terminamos aquí, mi hermano. Yo ya no voy a seguir más hablando de lo que es la santidad, porque esta mañana te fuimos enseñados acerca de ello. Apartarnos del mundo. Pero ahorita nosotros estuvimos hablando que lo que Pablo les está queriendo enseñar a los tesalonicenses. Por eso dice que él quiere ir para allá. Él quiere ir porque él quiere que crezcan y que sus corazones sean irreprensibles en santidad. Mi hermano, ¿sabe algo interesante que yo estaba leyendo en un comentario? Que dice acerca de esto. Fíjense la frase que dice, que sus corazones sean irreprensibles en santidad. Y menciona algo de que el enemigo en este tiempo, hermano, nos quiere engañar de producir una santidad exterior. ¿Sabe qué significa eso? Producir una santidad exterior. Es decir, que hagamos notar por fuera que somos santos, pero en nuestro interior no hay santidad.
Eso pasaba con los fariseos. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a los fariseos? Dice que parecían sepulcros blanqueados, pero que adentro había huesos y inmundicia en sus corazones. Eso estaba diciendo, en sus corazones. Y a veces el enemigo, hermanos, en este tiempo está tratando de engañar al creyente en producir, en desarrollar una santidad exterior, pero que en el interior siga haciendo lo que es. Pablo aquí dice que él quiere y él le pide a Dios y quiere ir a enseñarles que sean santos, hermanos, que sus corazones, lee el versículo 13, vamos a leerlo juntos y con eso terminamos. Que el versículo 13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, cuando en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Estamos preparados para cuando Cristo viene por su iglesia? Dios, aleluya. El Señor nos invita hoy, hermanos. La invitación del Señor hoy para nosotros. ¿Y sabe por qué digo para nosotros? Para el que en algún momento nos escuche ahí también. Dios sabía que tú hoy ibas a estar aquí. Amén. Yo no sabía, pero el Señor sí sabía que tú y yo íbamos a estar aquí hoy. Así que el mensaje es para nosotros. El Señor hoy nos llama y nos exhorta y nos anima que estemos preparados porque Él viene pronto y que quiere que seamos en nuestros corazones afirmados, irreprensibles en santidad. Amén. En santidad. Y santidad dijimos que es apartados para Dios. Apartados de estas tres cosas. ¿Cuáles fueron las tres cosas? Apartados del pecado, apartados del yo, del ego, es que yo, que nos rindamos a Cristo, que ese yo lo rindamos a Cristo para que crezca Él. Hay un canto también que habla de que yo mengüe y que Cristo crezca. Y por último, apartados del mundo. Amén. Nos vamos a esforzar juntos en eso, hermanos, en eso, y que pensemos que somos creados con un propósito, que la única razón de vivir es Cristo, y que sea lo que estoy pasando, no importa, porque es más pequeño que la gloria que vamos a tener en Cristo. Amén. Póngase en pie, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que cuando venga la aflicción, el sufrimiento y lo que sea que tengamos que enfrentar, podamos estar firmes con esta mentalidad. Quiero apartarme para Dios, y que aunque venga la aflicción, me voy a esconder en su gracia, porque en su gracia es basta, y yo voy a ver la gloria de Dios. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por este consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres misericordioso. Tú sigues, Señor, animándonos. Tú nos sigues exhortando, Señor, a apartarnos del pecado, porque tú vienes pronto. Y tú quieres, Señor, que nadie se pierda, sino que todos vengan, Señor, al arrepentimiento. Todos vengan al conocimiento de tu verdad. Todos puedan, Señor, disfrutar de esa salvación en ti. Que todos sean libres, Señor, en ti. Porque tú has venido, Señor, para libertar al cautivo. Has venido a dar vida y vida en abundancia. Permite, Señor, que tu iglesia podamos, Señor, afirmarnos en ti. Y que el sufrimiento no nos sorprenda. Que la aflicción, Señor, no nos detenga. Que cualquier situación que enfrentemos, Señor, no nos quiera detener de caminar contigo hacia esa meta, a encontrarnos contigo, que anhelemos, Señor, que te estemos esperando, que anhelemos encontrarnos contigo, Señor, muy pronto. Prepáranos, Señor, prepáranos de tal forma que podamos, Señor, tener esa esperanza viva en nuestros corazones, y que el gozo de tu salvación permanezca en cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre, para seguir adelante hasta que tú vengas en aquel día, mi Cristo. Te doy gracias por la vida de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.